Bien, pues esta noche estaremos hablando de la iglesia como una comunidad de gracia. Y permítanme aquí compartir pantalla y espero que no tengamos problema por ello, ¿verdad? Ahí va. Bien, la iglesia como comunidad de gracia. Y quisiera empezar nuestra reflexión en esta noche yendo a un pasaje allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Es interesante, ¿verdad? Porque después de estos dos versículos en el capítulo 15 de Lucas, viene una serie de parábolas. Si ustedes recuerdan estas parábolas en Lucas 15, tenemos la oveja perdida, tenemos la moneda perdida y por último tenemos el hijo pródigo que, pues siguiendo la secuencia de esas parábolas, podríamos decir también el hijo perdido. Así que es interesante ver cómo en las dinámicas de estas parábolas algo se pierde, alguien se pierde y es encontrado. Y hay gozo por ese encuentro, por haber encontrado lo que se había perdido. Y bien, estas tres parábolas vienen enmarcadas por estos dos primeros versículos. O sea, pocas veces Jesús daba introducción a sus parábolas, pero aquí tenemos esta introducción muy interesante. Dice Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Muchas veces había yo leído el pasaje de Lucas 15, pero un día empecé a notar algo que me dejó muy inquieto, ¿verdad? En el sentido de que había algo muy raro que estaba ocurriendo en estos dos versículos. Y era verdad precisamente de que los pecadores y los publicanos se acercaban para oírle. En la sociedad en la que Jesús ministró, publicano y pecador eran categorías para referirse a lo peor de lo peor. Y entonces lo peor de lo peor de la sociedad de aquel entonces estaba anhelosa de escuchar a Jesús. Jesús era atractivo para ellos, les llamaba la atención, querían escucharle. Y la pregunta que me hice o que me estoy haciendo es, ¿por qué en nuestras iglesias o en nuestras iglesias no estamos experimentando esta misma situación? Si predicamos a Jesús, si Jesús es el mismo, es irresistible, es atractivo, tiene un mensaje de buenas noticias, ¿por qué es que no hay filas y filas de pecadores queriendo abarrotar las reuniones de los cristianos hoy día? Y bueno, la verdad es que hay muchas razones, ¿verdad? Pero me puse a reflexionar en el versículo 2 de este pasaje. Y la verdad es que la conclusión a la que llegué es que quizá uno de los factores que esté influyendo para esto es que nos estamos pareciendo como iglesias muchas veces más a los fariseos y a los escribas que a Jesús mismo. Reflejamos más la actitud de los fariseos y los escribas que lo que Jesús dice y su mensaje hoy día. Porque como dice aquí, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Muchas veces esa es la actitud que tenemos como iglesias. Reflejamos ese sentido de superioridad supuesta, de yo soy mejor que los demás, yo estoy aquí porque me he ganado mi posición, Dios debe estar fascinado conmigo por lo bien que me porto, en fin, tantas cosas que no son centradas en el Evangelio de Cristo, ¿no? Y eso, por supuesto, repele a los pecadores. Nunca va alguien a querer acercarse a alguien así. Así que, pues, en las reflexiones que vamos a estar haciendo, lo que queremos enfatizar precisamente es encaminarnos a reflejar el corazón de Jesús en nuestras iglesias, siendo unas iglesias que muestren lo que es una comunidad verdadera
y vivan en la gracia de Dios. Y vivan, y por lo tanto, enfaticemos estos dos aspectos que de por sí deben caracterizar a la iglesia local: la comunidad, la familia y la gracia, las buenas noticias. Así que esta noche estaremos hablando precisamente de la iglesia como una comunidad de gracia. Y vamos a estar analizando el asunto de comunidad y de gracia. Pero para empezar, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué concepto tenemos de iglesia? Y aquí no estoy pidiendo, ¿verdad?, una definición teológica, una definición de libro de texto, sino en la práctica, ¿cómo vivimos este término iglesia? ¿Qué es iglesia? Cuando decimos iglesia, ¿qué pensamos? Bueno, algunos de nosotros cuando decimos iglesia pensamos en un edificio, ¿verdad? Tristemente, pero desde que comenzamos nuestra clase de catecúmenos nos enseñan que la iglesia no es el edificio. La iglesia son las personas. Sin embargo, muchas veces nos comportamos como si la iglesia se fuera un edificio. Es decir, ahora que no pudimos ir a nuestros edificios, ¿cómo estábamos, no? Estábamos un poquito inquietos, estábamos un poquito, o estamos todavía, porque algunos todavía no podemos regresar del todo. Estamos, pues ahí está el edificio allá sentado, ¿verdad? Se está quizá agrietando, se está echando a perder algunas cosas por falta de mantenimiento y falta de uso, pero nos sentimos a veces muy tristes porque el edificio está cerrado, pero no nos damos cuenta que la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas, ¿verdad? Lo importante entonces son las personas, mientras las personas que el Señor ha rescatado estén conectadas con el Señor y estén conectadas unos con otros como Cristo ha establecido su cuerpo, pues tendremos iglesia, ¿no? Así que, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Un edificio o algo más? Bueno, algunos de nosotros consideramos la iglesia una especie de club para santos. Es decir, la iglesia es un lugar, es una comunidad, es un grupo de personas a las que solo se pueden acercar personas que tengan todos los cabos ya bien ataditos, a personas que no tengan, como decimos, cola que le pisen, personas que tengan una vida impecable. Ese es el tipo de personas que deben acercarse a este grupo, ¿no? A veces así pensamos, un club para santos. Así que primero compones tu vida, arreglas todo y luego aspiras a acercarte a nosotros, porque no, si vienes vas a echar a perder nuestra comunidad perfecta con tu vida imperfecta. En fin, muchas veces pensamos que la iglesia es esto, es un club exclusivo para santos, entre comillas, en ese sentido, ¿verdad? O bien, otros piensan que la iglesia es una plataforma de poder. Es decir, a veces ahí vienen las elecciones en el país, ¿no? Y a veces hay muchos que tenían aspiraciones políticas y se sintieron frustrados en otras arenas, pero han llegado a la iglesia y piensan que la iglesia es ese campo de poder, de juegos de poder, de, oye, ven a la reunión, no vayas a faltar porque tenemos que ganarle al otro grupo y haz esto, di esto, y empiezan manipulaciones y secretos y complots y todo ese tipo de cosas para lograr objetivos personales o de partidos dentro de la misma iglesia. A veces algunos pensamos que la iglesia se trata de eso, de un juego de poder nada más. O bien, algunos más piensan que la iglesia es una propiedad familiar, ¿no es cierto? O sea, pues como mi abuelita fue la que donó el terreno para el templo, entonces pues la familia Madera tiene, pues no sé, la última palabra aquí, porque somos de abolengo en esta iglesia y nuestra familia debe determinar hacia dónde se van, hacia dónde se dirige los destinos de esta iglesia. En fin, algunos así vemos la iglesia como nuestra propiedad, de la propiedad de nuestra familia, y nosotros debemos gobernarla y guiarla y hacer lo que a nosotros queramos. Y muchos más, y esta pues quizá le pega un poquito más a los que nos dedicamos al ministerio eclesial de tiempo completo. ¿Verdad? Una minita de oro. Ya encontramos una manera de vivir, de subsistir. Pues preparo mi sermón y pues el salario está seguro.
mantengo, ahí voy flotando año con año, periodo por periodo, y no pasa nada, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia para ti? Nuevamente hago la pregunta porque hay algo muy importante que debemos entender. De acuerdo con tu visión de la iglesia, será tu práctica de ministerio. Ese es un principio muy importante. De acuerdo como yo vea a la iglesia, así me comportaré en el ministerio. Si pienso que la iglesia es un edificio, pues me dedicaré a construir un edificio, a mantener un edificio, a cuidar un edificio. Eso será el enfoque principal de todo lo que yo haga en el ministerio. Si pienso que la iglesia es un club para santos, pues obviamente no voy a querer que ninguna persona que no tenga la misma fachada que nosotros se acerque a este grupo, ¿no? O sea, vamos a evitar que personas vengan con sus vidas tan distorsionadas a romper la armonía que existe en este grupo de gente con su vida bien intacta, bien impecable. O bueno, si pienso que la iglesia es una minita de oro, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a estar tratando de encontrar provecho económico en todo lo que yo haga a través del ministerio. De acuerdo con tu visión de la iglesia, será tu práctica de ministerio. Por eso es muy importante aterrizar en nuestra práctica ministerial, en nuestro concepto, en nuestra cosmovisión, ver a la iglesia como esa comunidad de gracia. Tener este concepto y aplicarlo va a ser transformador para la manera en la que ministramos. Ver a la iglesia como una comunidad de gracia es algo maravilloso. Así que hablemos un poco de esto de comunidad primero. ¿A qué nos estamos refiriendo un poquito? Bueno, la iglesia, ¿verdad? Es una comunidad de gracia. Así estaremos empujando, subrayando este concepto. Bien, comunidad de gracia, ¿en qué sentido? Bueno, una comunidad en el sentido de que la iglesia es una familia. Ese sentido, ¿verdad? Una de las cosas que más hemos extrañado seguramente aquellas iglesias que no se han podido reunir es eso, precisamente vernos, estar juntos, tener ese convivio, esa fraternidad, esa conectividad familiar. Por supuesto, damos gracias a Dios por todos los medios digitales que de alguna manera nos han ayudado como una herramienta para no perder el contacto absoluto, pero verdad no se compara con estar allí y poder tocar, abrazar y poder hablar y llorar y reír juntos. Es una familia. La iglesia es eso, la persona que llegue a nuestra comunidad, qué hermoso sería o qué hermoso es que experimente que está llegando a una familia, como cuando te invitas y tienes una familia sanguínea muy unida, cuando tú traes a tu amigo, a tu amiga, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Oye, qué bonita es tu familia, cómo me gusta verles convivir. Esa imagen debemos o debe ser una realidad para nosotros como iglesia. La iglesia también es la comunidad, como iglesia, como comunidad, es un cuerpo, que estamos conectados unos con otros. Hay los miembros nos necesitamos mutuamente. Tenemos diferentes funciones, pero caminamos y vamos en la misma dirección. Esta es una comunidad de gracia. En una comunidad de gracia se vive en y por el evangelio. Nuevamente, el motor de todo lo que hacemos no es nuestras propias obras o nuestra propia gloria, sino es la gracia de Dios. Es entender que ninguno de los que estamos en esta comunidad deberíamos estar si fuera por nuestros méritos, pero es solo por la gracia de Dios. Es solo por la misericordia de Dios. Por lo tanto, no hay ni una pizquita para la jactancia. En una comunidad de gracia se crece en el amor a Jesucristo. El crecimiento se da de una manera natural porque para eso fue hecha la iglesia, para proveer crecimiento también, hacer discípulos y que estos crezcan. Así que la iglesia es ese ambiente propicio para el crecimiento, al crecer en amor unos por otros, amor a Cristo también.
Y en una comunidad de gracia también se recibe y se lucha contra el pecado. No podemos luchar nosotros solos contra el pecado. Necesitamos a nuestros hermanos para que nos exhorten, para que nosotros rindamos cuentas, para que nos cuiden, en fin, para que se interpongan y nos cuiden hasta de nosotros mismos. Es muy importante entonces ver a la iglesia como esto. Es muy triste cuando pues tú estás asistiendo o participas en una iglesia y no estás viendo estas características. No, solamente es un tiempo de reunión, de adoración y luego nos vamos cada quien a vivir nuestras vidas y a luchar nuestras luchas, pero no hay esa conexión real unos con otros. La Biblia nos enseña que la iglesia es precisamente eso, una familia, un cuerpo, un lugar donde podemos crecer y donde podemos luchar contra el pecado. Y lo importante de todo estos hermanos es que la iglesia es la estrategia de Dios para alcanzar el mundo. Vino Cristo y lo que estableció fue su iglesia. Y esta es la estrategia a través de estos creyentes habilitados por el Espíritu Santo, reunidos por la gracia de Dios, capacitados por él para ir y hacer discípulos en todos los lugares, en todas las naciones, en todas las esferas, hacer discípulos, extender el reino del Señor. Así que, pues, es muy importante la iglesia, como podemos ver, y que esta sea una comunidad de gracia. Y así pasamos a la palabra gracia. Me gustaría hacer algunas anotaciones y reflexiones al respecto. Gracia. Bien, ¿qué es la gracia? La gracia, pues una definición allá o intento de definición, cómo poder definir gracia, pero algunos rasgos importantes. Es el atributo del ser de Dios. Esto es algo que Dios es, Dios de gracia, por el cual nos da toda bendición. Dios da a todos por gracia. Si recibimos algo de Dios, es por gracia. Dios no le debe nada a nadie. El atributo del ser de Dios por el cual nos da toda bendición se llama gracia. No nos da las cosas buenas, las bendiciones, porque las merezcamos, sino porque Él se complace en dar con amor y para su gloria. Esto es muy importante. Él da por amor y su gloria está de por medio. En fin, como dice Romanos 11:6, que nos da una idea un poquito más cercana de lo que es la gracia, que nos dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Sí? O sea, ven ustedes cómo cuando algo es algo, cuando me lo gano, cuando yo hago una obra, un trabajo, de tal manera que pues hay una compensación o hay algún tipo de retribución por lo que yo he hecho, en ese momento deja de ser gracia. Para que califique algo como gracia, las obras o mis méritos personales no entran en juego ni una pizquita, ni un pedacito. Por eso hablemos de algunas características de la gracia. Para que algo sea por gracia, pues Dios es quien asume la cuenta. Obviamente, esto que nos dan, esta bendición que recibimos, alguien la tuvo que pagar, ¿no? Así como cuando vas a comer a un buen restaurante, ¿no? Alguien tiene que pagar la cuenta. Pues en este caso Dios asume la cuenta. Él paga el costo que haya que pagar para que tú y yo podamos recibir una bendición de gracia. No tenemos mérito alguno para obtenerlo. No hicimos algo para merecer esto. Tampoco, de hecho, lo merecemos. No solamente no hicimos algo para merecerlo, sino hicimos todo para que no nos los den, para no merecerlo. No lo merecemos ni por un pelito. No tenemos entonces ni el más mínimo espacio para la jactancia. Lo que recibimos por gracia tiene estas características. No puedo yo jactarme de lo que me han dado de principio a fin como un regalo inmerecido, como una bendición inmerecida. ¿De qué voy a presumir? ¿De qué me voy a comparar con otros si lo que he recibido no lo merecía y había hecho todo lo posible por no merecerlo?
Y por supuesto, entonces, cuando nadie más que Dios se lleva la gloria, entonces estamos hablando de algo que es por gracia. La gloria es para el Señor cuando algo es por gracia, porque cuanto más indigno es el que recibe, más glorioso es el que da. Así que la gracia es todo esto tan maravilloso que es un atributo de nuestro Señor, y esa característica, gracia, debe permear en nuestra comunidad, debe ser el motor de todo, debe ser lo que nos lleve a hacer todas las cosas que hagamos. La iglesia que no es una comunidad de gracia, una iglesia que no es la gracia la que lo está moviendo, que no es el evangelio que la está moviendo, sino hay un sentido de superioridad o hay un sentido de que estamos aquí porque lo merecemos, un poquito si tú quieres, pero lo merezco, soy mejor que la persona que está allá afuera, en fin. Fíjense entonces qué características empieza a tener, qué perfil comienza a tener esta iglesia. Empieza a regirse más por las reglas humanas que por la palabra de Dios. Las reglas humanas empiezan a aflorar y nos preocupamos más por cumplir códigos humanos que por cumplir la palabra del Señor. En un supuesto afán de cumplir la palabra de Dios, creamos muchas reglas que son humanas y cometemos el grave error de ponerlas al mismo nivel que la palabra de Dios. Y nunca una regla humana, por sabia que sea, va o debe usurpar el lugar de la palabra de Dios. También una iglesia que no es una comunidad de gracia se desarrolla una actitud de condenación los unos a los otros, hacia los otros. En una iglesia que no está viviendo en la gracia, nos vivimos condenando, juzgando, sentenciando, ¿no? Viendo qué hace el otro para, no para ayudarlo, no para pues animarlo, exhortarlo y cobijarlo, sino para sencillamente sea el tema de conversación en el cual nosotros nos vemos a nosotros mismos como superiores o mejores que aquella persona. En una iglesia que no es una comunidad de gracia, la preocupación está en mantener una buena fachada. ¿Qué van a decir los demás si pasa esto o aquello, ¿no? Nos importa mucho la fachada, no nos importa realmente la transformación de fondo, sino solo los cambios cosméticos o cuidar que el rostro público no vaya a alterarse tanto. Aunque sabemos que necesitamos cambios sustanciales, que vengan de un genuino arrepentimiento, lo único que queremos hacer cambios cosméticos que nos permitan seguir teniendo esa fama o esa fachada. También hay poca preocupación real por los de afuera de la iglesia. La verdad, estamos muy contentos con los que ya estamos, somos muy contentos. De hecho, nos sentimos incómodos cuando llega alguien que no tiene nuestra misma fachada, que no conoce nuestro código. Y entonces comenzamos a sentirnos hasta incómodos, que venga esta persona que no conoce la Biblia aquí, pues no sé, ¿qué hace aquí? ¿No? Como si no fuera nuestra misión como iglesia traer a esas personas a Cristo. Hay muy poca disposición para dejar la comodidad personal para alcanzar al necesitado espiritualmente. Yo estoy muy cómodo en mi banca de iglesia domingo a domingo, no me muevas, no me hagas salir de mi rutina porque yo ya acomodé mi horario, mi itinerario. Eso que tú quieres que hagamos no sé, de ir a invitar a alguien que no conoce a Cristo para traerlo, para enseñarle, o me estás llevando, oye, no, hombre, no, qué barbaridad, no me hagas salir de mi comodidad por alcanzar a alguien para Cristo. Esto es cuando no es la gracia lo que está moviendo a una iglesia. Pero es muy triste, ¿verdad? Porque la gracia está de principio a fin en todo. Tito 2, 11 al 13 nos enseña, este pasaje es muy hermoso. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Este versículo pues está muy claro, ¿verdad? Dice que
es la gracia nos trae salvación. Y creo que como reformados no tenemos ningún problema con eso, ¿no? La salvación es por gracia. Pero fíjate que sigue diciendo este versículo. Dice que la misma gracia, que Dios ha manifestado su gracia a la humanidad, que le ha traído salvación, esa misma gracia ahora nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, mis hermanos, hermanas, que la gracia no solo es para la salvación, sino también nos enseña a vivir santamente. Necesitamos la gracia de principio a fin. La gracia no solamente la conociste o la experimentaste cuando creíste en el Señor Jesucristo, la sigues experimentando en cada bendición, en cada aprendizaje, en cada prueba, en cada día que abres los ojos para vivir, en cada momento de tu vida. La gracia está presente y esa gracia, en respuesta a esa gracia, es que aprendemos a rechazar la inmundicia, a rechazar el pecado y a vivir en santidad. Así que la gracia no solamente es para la justificación, sino la gracia es indispensable para la santificación. Y así lo atestiguan también en la vida, el apóstol, por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, 9 al 10, dice: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque persiguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me ha concedido no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Muy hermoso este pasaje. Dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol, es la gracia la que me ha hecho apóstol. Y es muy interesante. Primero Pablo dice: soy el menor de los apóstoles. En otro pasaje dice: soy el menor de los santos. Y en un último pasaje, ya al final de sus días, allá en Timoteo, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? Primero era el menor de los apóstoles, luego era el menor de los santos y ahora el peor de los pecadores. Fíjense cómo la conciencia de la gracia nos debe ir haciendo cada vez más y más humildes, cada vez más conscientes de quién es nuestro gran Dios de gracia y la maravillosa bendición que tenemos nosotros, pecadores indignos, de tenerlo en nuestras vidas y de ser parte de su comunidad, parte de su pueblo, parte de su iglesia. Y por eso esa actitud debe caracterizar a su iglesia. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es lo que debemos experimentar en nuestras vidas. La gracia de Dios en la iglesia, la gracia de Dios, ser esa comunidad de gracia. Y cuando una iglesia local comienza a explorar las verdades de la gracia, a vivir en la gracia, a experimentar y a ser consciente de la gracia y empieza a compartir esa gracia, cosas maravillosas comienzan a ocurrir en ese entorno y hay un crecimiento en todos los sentidos en esa iglesia. Por eso quisiera ya ir aterrizando toda esta plática con algunos consejos para vivir como comunidad de gracia. Algunas ideas de aterrizaje de lo que hemos estado hablando. En primer lugar, como comunidad de gracias, y esto es lo que somos como iglesia, la mayor inversión de recursos humanos y materiales debe estar orientada hacia las personas. La gente es más importante que los programas, la comodidad, las preferencias o las cosas. Muy importante. La mayor inversión de los recursos humanos, entonces, debe ser orientada en las personas, porque somos comunidad. A veces en nuestro presupuesto, ¿verdad?, somos más ágiles o más rápidos para invertir en cuestiones materiales, en un mueble,
en un, no sé, en un edificio. No tengo nada en contra de los edificios, pero son medios para hacer todo lo demás. Pero cuando estamos hablando de las personas, perdón, de la iglesia, estamos hablando de las personas. Por lo tanto, en nuestro presupuesto debe reflejar dónde está el énfasis de nuestra iglesia. También como comunidad enseña la pacificación bíblica y atiende los conflictos interpersonales tan pronto como sea posible. ¿Sí? Muy importante, tan pronto como sea posible, atender los conflictos. Muy importante para no perder esa comunión, no perder la paz. Debemos ser pacificadores, cuidar las relaciones dentro de la comunidad. Es muy importante la pacificación bíblica. Tercero, fomenta la unidad entre el liderazgo. Vaya, qué hermoso es trabajar cuando el liderazgo vive en comunidad, vive en unión, nos llevamos bien, consistorio, diaconado, los diferentes grupos ministeriales, hay esa armonía y trabajamos todos yendo en una misma dirección. Eso hay que trabajarlo, mis hermanos. Muy importante, no bastan los dones muy buenos que tengamos en la iglesia, la unidad es relacional, es muy importante para avanzar y experimentar ese crecimiento. También establece estructuras ministeriales que faciliten las relaciones cercanas y significativas entre los creyentes. Es importante que como iglesias vayamos, ¿verdad? Al replantear lo que estamos haciendo o al analizar lo que estamos haciendo, que beneficiemos o le pongamos mayor énfasis a estructuras ministeriales que acerquen a las personas, que no les permitan estar tan distantes unos de otros. Ahorita yo entiendo que por pandemia y por razones de salud tenemos unas limitaciones, pero aún así, en medio de las limitaciones, busquemos la manera de que las personas estén más conectadas entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, hablando del mundo digital, ¿verdad? Ahorita con esta plataforma Zoom podemos hacer hasta grupos mucho más pequeños. Hasta para eso, ¿verdad? Preferiríamos Zoom a otro tipo de transmisión que solamente la gente vería una pantalla y sin interactuar realmente. O sea, a eso nos referimos en cuestión digital, pero esto ya hablando de estructuras ministeriales en la iglesia local, acerquemos a las personas. Esto es, por ejemplo, grupos pequeños. Estaremos hablando el día de mañana de grupos pequeños. Un grupo pequeño es mejor a que solo una persona enseñe a un grupo de 60 personas. Hay lugar para ese contexto también, una enseñanza para 60 personas, pero la interacción más cercana entre las personas, el discipulado, la interacción cercana es mucho, mucho mejor y es significativo para los creyentes. También en esto de ser comunidad de gracia, incorpora al lenguaje de la iglesia el concepto de comunidad y gracia. Si queremos, o sea, en la manera en que hablamos, lo que repetimos mucho, pues habla de lo que creemos, ¿no? Entonces, pues si queremos impulsar lo que es la gracia, lo que es ser comunidad, comienza a usar ese lenguaje en la comunicación de la iglesia local, ¿no? Empieza a hablar de la iglesia como nuestra comunidad. Conozco una iglesia que dice la familia Antioquía, bienvenidos, familia Antioquía. Están enfatizando esto que es muy importante, la conexión entre los miembros. Y la gracia debe estar en todo mencionado, gracia, historias de gracia y tanta cosa que podemos estar relatando, dando testimonios de gracia, de vidas transformadas. Todo esto es muy importante cuando queremos guiar a la iglesia en la dirección de ser una comunidad de gracia. También importante decir, predica la gracia. Nosotros que
debemos predicar sermones que lleven a los creyentes a la transformación, motivados por la gracia de Dios, no por manipulación, culpabilidad o coerción. Cuando analicemos nuestros sermones, ¿cómo estamos animando a la iglesia a responder al mensaje? ¿Es a través de tratar de manipularlos emocionalmente o de que por sentimiento de culpa respondan o presionarlos a tal punto que no sepan más qué hacer? ¿O bien hablarles de la gracia de Dios y de todo lo que Dios ha hecho y cómo la gracia y la respuesta apropiada a la gracia sencillamente es la obediencia, el arrepentimiento y la obediencia? Así que es un enfoque muy distinto cuando predicamos la gracia a cuando predicamos obras, cuando predicamos que tú debes nada más por tus propios esfuerzos, esfuérzate más sin entender que es el Espíritu Santo, sin entender que es la gracia que te habilita para responder al Evangelio. También importante, no critiques ni ofendas las creencias de otras asociaciones religiosas. Desde el púlpito, predica el Evangelio. Nosotros nos dedicamos a despedazar a otros grupos religiosos. No es necesario, mis hermanos. Es importante predicar el Evangelio. Uno no sabe si alguna persona estaría escuchándonos, y más ahora que somos más digitales, ¿no? Y llegamos por el internet, llegamos a muchas otras más personas que no forman parte de nuestra comunidad cercana. Tengamos ese cuidado de predicar el Evangelio. El Evangelio no anda diciéndole a o tal o cual grupo, nosotros somos mejores que ustedes, qué bueno que no somos como ustedes, ese tipo de cosas, sino se centra en predicar la verdad de Dios, y la verdad es evidente y la verdad deja callada a la mentira. Por eso es importante enfocarnos en el Evangelio. Deja claro que la gente puede venir así como está y donde está. Dios nos recibe como somos para transformarnos de acuerdo con lo que debemos ser. En una comunidad de gracia, es una comunidad abierta. Me gusta mucho la asociación que tienen, Puerta Abierta. Precisamente es eso, ¿no? Las iglesias que son comunidad de gracia son una puerta abierta. Son una puerta abierta donde van a llegar personas de todo tipo, que no tienen su vida arreglada cuando llegan, pero es precisamente la gracia que necesitan para ser transformados. Dios nos recibe como estamos, ¿verdad?, en ese momento, pero nos ama tanto que no nos va a dejar así, sino que el Evangelio nos va a transformar de acuerdo como debemos ser. Pero en ese proceso, allá está esa comunidad de gracia que recibe a la persona como viene, ¿verdad?, para ser transformada a la semejanza de Cristo. Deja claro que no somos mejores que nadie, ni somos algo. Si somos algo, es por su gracia. Debemos reflejar ese sentido de que la verdad es que si somos algo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces no tengo nada de qué jactarme. Yo no soy mejor que nadie. No soy mejor que nadie. Lo único que marca la diferencia entre su servidor y el hombre que está tirado en la esquina, drogado, perdido, indigente, aislado de la sociedad, lo único que marca la diferencia entre ese hombre y un servidor es la gracia. No hay nada en mí que sea mejor que esa persona. Es solo la gracia de Dios que ha hecho su obra. Así que, mis hermanos, esto es lo que la iglesia debe reflejar. Esto es lo que reflejaba Jesús, y él era el ser perfecto, ¿eh? Y los pecadores venían a él, se acercaban para oírle, porque es buenas noticias. Es buenas noticias estar junto a una persona que despide gracia, que transpira gracia. Esto es maravilloso. Ahora bien, hablar de la gracia no quiere decir que no hablemos del pecado o evita hablar del pecado. No, el pecado hay que hablarlo como es. Confronta el pecado, pero con gracia, con mansedumbre y con los motivos correctos. La disciplina eclesiástica debe ejercitarse, por supuesto,
pero no es una disciplina que busca castigar, sino busca restaurar. La disciplina eclesiástica en ese sentido no es punitiva. Nadie va a pagar por sus pecados a través de disciplina eclesiástica. Los pecados son pagados por Cristo Jesús en la cruz. La disciplina eclesiástica lo que busca es restaurar, busca cuidar la santidad de la iglesia, cuidar a la iglesia y busca eso. Y esos son los motivos correctos. Así que los disciplinados son los que más gracia necesitan. Tristemente, en algunas iglesias, cuando se disciplina a alguien, se le abandona, se le deja. No, no, es cuando más la iglesia debe estar orando por esa persona, cobijándolo, visitándolo, ayudándolo a encontrar una restauración en Cristo. También la comunidad de gracia, para llegar a ser una comunidad, enseña y fomenta el cuidado espiritual mutuo entre los creyentes. Es una comunidad, nos necesitamos mutuamente. Hebreos dice que nos exhortemos cada día en lo que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Así que es muy importante, yo necesito ser cuidado, tú necesitas ser cuidado, todos. No importa. El gran error que muchos pastores hemos cometido a veces es que no tenemos a quién rendirle cuentas. En el sistema presbiteriano y reformado normalmente estamos conectados como iglesias y esto es muy importante, que como pastores rindamos cuentas a alguien y alguien nos cuide. Necesitamos ese cuidado espiritual mutuamente. Fomenta y modela una actitud de paciencia en el proceso de santificación de cada persona. Cada persona necesita, está en un proceso, no estamos todos en el mismo punto del proceso. Así que, hermanos, necesitamos mucha paciencia en una comunidad. De eso se trata, de soportarnos los unos a los otros, y esa es la idea de llevar la carga, ¿no? De compartir la carga los unos de los otros. Así que es importante tener esa paciencia, ese amor. Y la verdad, esta foto que ustedes ven la pongo intencionalmente porque las maestras cuando llegaba este niño decían, ¡ay, sí vino hoy!, ¿no? Pero le tuvieron paciencia en el proceso y lo amaron y lo cuidaron y lo guiaron, ¿verdad? Y hoy es un joven creyente, consagrado al Señor y viviendo para su gloria. También, hermanos, sirve con humildad y sencillez de corazón. La gracia y el servicio van de la mano. La gracia es importante y el servicio es ese río que se desprende de la gracia. Porque no hay jactancia, porque yo no creo que soy mejor que los demás, sino que he recibido gracia y la comparto. La gracia recibida ha de convertirse en gracia compartida. Así que sirve con humildad y sencillez de corazón. No hacemos las cosas por los reflectores, por los aplausos. Compartimos con sencillez y esto es maravilloso. Fomenta y modela la actitud de apertura hacia las personas. Importante, ¿verdad? Si somos comunidad, queremos que esta comunidad crezca, que más personas conozcan el Evangelio de Jesucristo, que más personas vengan a formar parte de la familia. Por eso fomentamos esa actitud de apertura, no de rechazo. Oye, no, ya somos, me acuerdo una vez una persona me dijo, pastor, ya somos 200, ¿para qué seguimos discipulando? ¿Para qué seguimos evangelizando? Ya somos muchos. No, ese hermano no había entendido de qué se trataba la cosa. Fomenta y modela esa actitud de apertura. Establece puertas de entrada preparadas especialmente para las personas no creyentes conozcan a la comunidad. Algo importante pasa cuando, vamos a verlo mañana en evangelismo relacional, cuando ponemos a un no creyente en el contexto de los creyentes. Y si estamos preparados para recibir ese no creyente, comienzan a ocurrir cosas maravillosas. Así que no pierdas de la oportunidad de establecer esas puertas de entrada preparadas para personas no creyentes y haya ese contacto con el cuerpo de Cristo. Debemos ministrar también convencidos que lo único que transforma vidas es la gracia de Dios. Muy importante, es la gracia de Dios, no es el pastor, no es la estrategia, no es lo bonito que hablo. No. Lo que transforma vidas es la gracia de Dios.
Por lo tanto, celebramos la obra de gracia en las personas. Celebra la obra de gracia en las personas. Haz fiesta por un pecador que se arrepiente. Si hay algo, mis hermanos, que me entusiasma cada lunes para empezar una nueva semana ministerial, es pensar en las personas que Dios está tocando con su gracia. Es el privilegio que tengo de estar en primera fila viendo lo que Dios hace en la vida de las personas con su gracia. El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, eso es precisamente lo que debemos estar celebrando. Hermanos, la iglesia es una comunidad de gracia. Y es algo maravilloso vivir así, caminar en esa dirección, tener esa conexión unos con otros. Y cuando un no creyente llega a una iglesia que es una comunidad de gracia, empieza a ocurrir lo que ocurría en tiempos de Jesús. Comenzamos a dar una comezón por escuchar. Quieren escuchar, quieren estar cerca. ¿Cómo es posible que ocurran cosas en esta comunidad tan bonitas que afuera no las he visto? Son comentarios que comienzan a hacer. O sea, esto que ustedes hacen aquí no lo puedo hacer en otro contexto porque no existe, no lo había visto, que personas den de su tiempo, que personas den su vida, sus recursos unos por otros, que haya ese interés los unos por los otros. Eso no lo veo en otro lado. Son comentarios que comienzan a hacer. Esto es maravilloso, mis hermanos. La iglesia misma como comunidad de gracia es, digamos, un atractivo más, por así decirlo, para las personas no creyentes. Así que oremos por esto, reflexionemos en esto y demos pasos concretos en esa dirección como iglesias locales. Que el Señor les bendiga y espero que pues estas reflexiones nos hagan pensar, nos hagan orar y sobre todo nos hagan depender cada día más del Señor Jesucristo y de su gracia. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.